Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis de la tercera temporada de Dark, la temporada final que a mí personalmente me ha gustado bastante. Sí que es cierto que durante el transcurso de la misma tenía mis dudas sobre cómo iba a terminar, porque veía que quedaban como demasiados cabos sueltos para los pocos episodios que restaban para el final. Aún así creo que la serie se esfuerza mucho en demostrarnos cómo el guión es completamente perfecto, cómo la mayoría de cosas que vemos tienen un origen y tienen un porqué, y luego también creo que han dado un final que de alguna forma era lo que yo esperaba que sí que es cierto que ese bucle lo viéramos terminar, porque al final la serie nos muestra cómo todo termina, cómo ese círculo perfecto se cohesiona. Pero para mí, si se hubiera quedado solamente ahí, si hubiera sido un círculo perfecto, hubiera tenido lógicamente su mérito, pero a nivel de historia me hubiera dejado bastante frío. Necesitaba algo, una chispa que hiciera que todo pudiera cambiar al final, y es justo lo que nos han dado. Te puede gustar más o te puede gustar menos el enfoque, digamos, emocional de ese final. A mí personalmente me ha gustado, pero desde luego esa era la idea que todos manejábamos o barajábamos para que este nudo que ha sido Dark desapareciera. Como Dark es una serie bastante compleja, vamos a hacer el análisis de una forma distinta. Es cierto que muchas veces suelo hacer análisis por capítulos de la historia, pero este vamos a dividirlo en ideas, en eventos o viajes de personajes, y para terminar hablaremos un poco del final e intentaremos explicarlo, aunque creo que queda bastante claro. Como siempre también os daré mi opinión, os diré que me han parecido las cosas, y ya sabéis, suscribíos, dejad un like. Gracias a los que me habéis acompañado durante este viaje que ha sido el final de Dark, que en el canal lo hemos vivido con bastante intensidad, con lo cual nada, vamos ya directamente con el análisis de la tercera temporada de Dark. Como os he dicho, voy a empezar con las ideas o con las cosas que la serie me ha transmitido que me han gustado. La primera es un poco uno de los ejes de la serie. La temporada arranca comentando cómo las personas, de alguna forma, pueden cambiar lo que hacen, pero no pueden cambiar lo que desean. Es decir, esa naturaleza, esa esencia que cada uno tiene es la que le va a guiar de un camino a otro. Pues bien, toda la serie se basa en cómo las personas van siguiendo esos impulsos, esa brújula interior que les lleva a hacer una cosa u otra, y de esta forma van completando el bucle. Pero no solo eso, sino que las personas que ya conocen lo que va a pasar se dedican continuamente a manipular a las que no lo saben, aprovechándose de los deseos de estos. Es decir, es fácil manipular a un Jonas que sabes que todo lo que quiere hacer es salvar a Martha, con lo cual continuamente puedes prometerle que vas a poder salvarla para que él haga lo que tú quieras. Y esto lo hacen Claudia, Adam o Eve. Podemos decir incluso también que Dark ha sido la serie de las mentiras y de la manipulación. ¿Cuántas cosas se han prometido a los personajes que después no se han cumplido porque todo ha seguido como debía seguir? La siguiente idea que me ha gustado, y sí que es cierto que podía ser un poco arriesgada, porque era volver un poco sobre nuestros pasos, aunque de una forma distinta, como bien el propio título del episodio de Déjà Vu ya nos dejaba entrever, pero hemos conocido una especie de mundo espejo que a nivel conceptual es bastante interesante, porque los lugares y las localizaciones estaban como reflejadas en un espejo en el cual los grandes eventos que han ocurrido en el mundo que conocemos también han ocurrido, pero han ocurrido de una forma distinta. Todo lleva a lo mismo, pero el camino tiene sus variaciones. Cambios como que Franziska sea sorda y Elizabeth no, el ojo de Helge, el brazo que tiene cortado Waller en este mundo, que los Nielsen vivan en casa de los Conwald, o que Regina esté muerta, pero todo esto no ha impedido que Eric Obendorf haya desaparecido, que también Max desapareciera en 1986, con lo cual este mundo también nos deja claro que tiene su propio bucle. Aunque obviamente no profundizamos tanto como hemos profundizado en el bucle de la primera temporada, porque al final sería un poco repetir lo mismo con algunas distinciones. Esto lo vemos claramente en cómo Ulrich, en vez de ir a matar, por ejemplo, al Helge niño, acaba intentando matar al Helge adulto. Pero vamos, que lo que tiene que ocurrir, ocurre de una forma u otra, y esto es una idea bastante interesante. A pesar de que a priori puede parecer que no, a mí sí que me ha despertado bastante interés por saber cómo las piezas se han posicionado en el tablero de una forma distinta. Y luego lo que me ha encantado es cómo Jonas, nuestro Jonas, el que viaja a ese mundo, está totalmente perdido porque no pertenece a ese mundo. Esa sensación de no pertenencia le hace incluso no amar o no poder ser capaz de querer a la Martha de ese mundo. Y él obviamente quiere a la Martha con la que él ha vivido. Que a pesar de que, digamos que son la misma persona, entre comillas, cada una ha recorrido un camino, sabe que amarla a ella no es amar a la persona que ella amaba. Bien, ahora vamos a hablar del hombre sin nombre, el hombre del labio leporino, parece que incluso agente secuaz del tiempo que se dedica a cumplir todas esas cosas que tienen que ocurrir para que el bucle no se rompa. Parece que es el hombre que ata todos los cabos de la historia, un hombre que viaja de un mundo a otro, y es que para mí esa persona simboliza la propia triqueta, es decir, simboliza el presente, el pasado y el futuro. Por eso continuamente está viajando con su yo niño y con su yo adulto. Todas las cosas relevantes de la historia la hacen los tres juntos. Y además también simboliza el nexo entre Adán y Eva, con lo cual es un personaje muy simbólico, que incluso él mismo, en casa del viejo Doppler, coge una manzana. La manzana, dentro de, digamos, la parábola de Adán y Eva, simboliza el pecado, con lo cual ella nos estaba dejando un poco claro que ese pecado original
que él mismo era el origen, era una pista metida en los primeros episodios. Aunque realmente no era el origen que podía deshacer el nudo, como bien era el mundo origen en sí mismo, sí que era el origen del árbol genealógico, y el que Adam cree que ha encontrado. Como digo, un poco por recordarlo, este es el hombre que consigue que la central nuclear se construya en Winden gracias a amenazar al encargado de urbanismo, digamos, de la ciudad. Mata a Yasmin cuando, después de la desaparición de Claudia, ya parece que está investigando demasiado. Mata también al viejo Doppler, el encargado, digamos, de crear la central. E incluso también mata a un antepasado de Tannhaus, un antepasado ciego, como recordáis, que era quien se iba a chivar de alguna forma que había viajeros en el tiempo, y eso no podía pasar. Así que digamos que es ese hombre que va un poco ajustando cuentas y atando los cabos que quedan sueltos y los que Sigmundus no ha podido ir atando. Después quiero hablar de la idea de los desdoblamientos, que ha sido muy interesante en esta temporada, porque al final ha sido un poco la llave para llegar a ese final, y me ha gustado. Sí que creo que debían incluir algún tipo de concepto que sí que es cierto que es un poco más complejo que únicamente los viajes en el tiempo, incluso los viajes entre mundos. Te abre la puerta de los mundos paralelos, pero es necesaria esta idea para poder darle una posible salida a este bucle. Sinceramente, el protagonismo de H.G. Tannhaus no lo he visto venir, porque si bien es cierto que este personaje hacía la máquina del tiempo, era el abuelo de Charlotte o quien la había criado porque Charlotte le había sido entregada, pero lo que no sabía y lo que no me imaginaba era que, digamos, su vida personal tuviera tanta influencia en la serie hasta el punto de ser el origen o el motor que desencadena la aparición de los dos mundos. La paradoja del gato de Schrödinger es muy interesante en este caso, porque nos comenta cómo ese gato dentro de esa caja vive en esa posible muerte y en esa no posible muerte, con lo cual coexisten dos estados cuánticos distintos dentro de la misma realidad. Por ese dolor que siente Tannhaus por haber perdido a su hijo, a su mujer y a su nieto, crea esa paradoja en el mundo real, haciendo que con su máquina dos universos convivan en el mundo cuántico. Para mí es una buena explicación y le da a la serie, digamos, una trascendencia distinta, y aunque es un origen arriesgado porque no tenemos ningún tipo de vínculo a lo largo de la serie con los hijos de Tannhaus, sí que lo tenemos con él y con su dolor, con lo cual me gusta. Y para terminar un poco con las ideas, quiero mencionar esta idea que hablé ya en el vídeo que hice sobre la simbología y todo eso de la serie, y es el determinismo. El determinismo, digamos que es una corriente filosófica que dice que hagas lo que hagas, tu destino ya está escrito, con lo cual lo único que puedes hacer es llegar a cumplirlo. No hay nada que puedas cambiar que altere, digamos, esta idea. Esa es un poco la idea que tenemos dentro del bucle y la que los personajes sin querer van cumpliendo uno tras otro para cerrar sus ciclos, pero el Jonas del desdoblamiento, es decir, el Jonas que conoce a Eva, que viaja al futuro dentro de ese mundo paralelo y que tiene que ir a la central con Martha a frenar el apocalipsis de su mundo, es el que de verdad se da cuenta de que está siendo manipulado continuamente a través de mentiras para que cumpla una y otra vez su destino. Lo que pasa que darse cuenta de esto, de forma paradójica, también le lleva a cumplir su destino, que es morir. Pero me gusta que un Jonas despierte totalmente y se dé cuenta de que todo son mentiras y de que lo único que está haciendo es cumplir lo que debe hacer. Y bueno, habiendo hablado de esto, que son un poco las ideas o los conceptos que quería hablar, un poco genéricos sobre la serie, vamos a entrar en los viajes de los personajes y en a dónde nos llevan estas historias. Espero no dejarme ninguno, y bueno, ya sabéis que si me dejo alguno me lo comentáis y os respondo a través de ahí. Es interesante saber que el viaje de todos los personajes que forman parte del bucle están llenos de momentos de dolor, están llenos de momentos que les hacen sufrir muchísimo. Por eso la posible liberación que había de este mundo era un alivio para todos, era saber que eran libres de alguna forma de recorrer sus caminos de dolor una y otra vez. Empecemos con el viaje de Katarina. Katarina, recordáis que al final de la segunda temporada viajaba a través de las cuevas, y esta temporada se nos confirma ya que está en 1987 buscando a Michael. En su búsqueda va al instituto e incluso asusta a una joven Hannah. Katarina ya ahí demuestra, gritándole y asustándola, que está bastante desequilibrada. Mientras busca a Mikkel, se entera de que Ulrich sigue en ese mundo y lo visita. Se nos confirma que Helen, la enfermera del psiquiátrico, es la madre de Katarina, y digamos que Katarina tiene un encuentro con Ulrich. Ulrich para mí es un personaje que ha sufrido muchísimo en la serie, que ha tenido una especie de purgatorio, de penitencia larguísima, de muchísimo tiempo, y cuya penitencia parece que no termina, solo terminará con su muerte, porque Katarina promete sacarle, después de que Ulrich se haya encontrado con Mikkel y no haya podido estar con él. Ahora tiene la oportunidad de estar con Katarina y tampoco está con ella, con lo cual su destino va a ser morir de viejo encerrado en ese asilo. El de Ulrich es un viaje de violencia, es un viaje de amor por su hijo, con ese acto oscuro de intentar matar a Helge. Para mí es un acto muy crudo, pero cuyo castigo ha sido estar encerrado de por vida, y además en un tiempo que no era el suyo, alejado totalmente de las personas que él quería. Una cosa muy interesante sobre la madre Katarina la vemos cuando Hannah coincide con ella en el momento en el que las dos están esperando para entrar a la clínica abortiva. Allí una muy joven Helen habla de cómo ella también está embarazada, con lo cual se nos deja caer que ha sufrido algún tipo de violación que después seguramente le haya afectado psicológicamente, y por eso sea una persona tan desagradable cuando es mayor o trate tan mal, digamos, a Katarina. También quiero recordar que en este instante el colgante de San Cristóbal que Hannah tiene al cuello porque se lo ha regalado Egon Tiedemann se lo deja de niña
niña a Helen. Con lo cual llegamos al instante en el que Katarina, a través de un cuchillo, quiere robarle las llaves del psiquiátrico a su madre para liberar a Ulrich, pero esto desencadena una especie de pelea madre-hija muy dura, muy cruda, al igual que toda la violencia que tenemos en esta serie, que termina con la muerte de Katarina a manos de su madre, con Katarina hundida en el lago y con el colgante de San Cristóbal en la orilla. Y esto lo relacionamos directamente con la temporada 2, en la que Bartos comenta que en ese lago, cuando se están bañando, murió una mujer ahogada, ahí esa mujer es Katarina, y después Jonas encuentra el colgante de San Cristóbal, que es el que se le cayó a la madre de Katarina en esta pelea. Cabos que se atan y a mí esto me encanta. De todos los viajes que hemos vivido, de Katarina no es el que más me ha gustado, pero sí que es cierto que su final es muy duro muriendo a manos de su propia madre. Katarina tampoco era un personaje que me encantara, pero con esta idea del lago sí que es cierto que su final ha cogido muchísima fuerza. Ahora vamos con el viaje de Hannah, que el viaje de Hannah, después de, digamos, de manipular también a todo el mundo a su alrededor, de dejar a Ulrich en ese tiempo y no ayudarle, tiene una especie de romance con Egon del cual termina embarazada. Como hemos comentado antes, va a esa clínica abortiva pero decide no abortar, le deja el colgante a Helen y no sabemos nada de ella hasta que aparece en 1888 con una niña con una cicatriz, y esta niña es Silja. Es un viaje lleno de rencor, lleno de una búsqueda de aceptación de su entorno, aunque ella pues eso lo intenta hacer con Ulrich, luego intenta que Egon la haga feliz pero no lo consigue, para terminar, como digo, en 1888 muriendo a manos de un Jonas que ya está en plena caída, pleno descenso al infierno. Después de que ella muera, Silja es mandada al futuro para que cuando fuera un poco más mayor se encontrara con Jonas. Bienvenido al futuro. Hablemos ahora del viaje de Noah, Charlotte y Elizabeth. Noah era un personaje que sinceramente al principio lo veía un poco casi como el agente Smith de Matrix, pero sí que es cierto que a medida que hemos ido profundizando en su historia, en sus motivaciones, en los eventos que le han hecho daño, me ha ido gustando cada vez más. Pero bueno, su viaje, voy a comenzar un poco hablando de Elizabeth y cómo queda con su padre, ahí al estilo película posapocalíptica abuelo-niña, se parece un poco al libro que estoy escribiendo, pero bueno, esta es una historia un poco dura de intentar descubrir si realmente han muerto Charlotte y Francisca. Ellos no saben que han viajado, una al futuro por ese cierre de ciclo, la conectó con Elizabeth, y la otra porque ya forma parte de Sigmundus y se escapó del apocalipsis con el Jonas adulto, pero bueno, ellos no lo saben, con lo cual intentan seguir dando con su familia, hasta que Peter, tal y como Noah le dijo, muere. La muerte de Peter también es muy dura, muy cruda. Peter es un personaje que tampoco me acababa de caer bien al principio porque sospechábamos mucho de él, pero que después también me ha parecido muy profundo y muy interesante, sobre todo en ese amor que le profesa a su hija. El instante también en el que están a punto de violar a Elizabeth, tremendamente crudo y oscuro, y esa forma de encarar la violencia, esa forma de encarar los momentos de rabia quizá que tiene la serie, para mí son un acierto total. Con lo cual Elizabeth termina viendo cómo su padre muere y termina yendo con Noah a las cuevas a destapar el túnel para poder volver a viajar. Noah y Elizabeth crecen y tienen una hija. Esta hija se llama Charlotte, y después la conexión ya directamente es con Charlotte y Elizabeth trabajando para Adam y queriendo cumplir, digamos, todas las cosas que deben cumplirse en el bucle. Charlotte y Elizabeth, madre-hija y madre-hija, secuestran a Charlotte y se la entregan a Tannhaus para que Tannhaus la críe. Me gusta que Elizabeth y Charlotte acaben trabajando juntas, sabiendo ese vínculo tremendo que les une de ser una la madre de la otra. Aquí ya se nos une el viaje de Noah finalmente con el de la primera temporada. También sabemos dónde termina el viaje de Noah, que termina muerto por Agnes, pero la idea es que Noah, queriendo recuperar a Charlotte, acaba encontrando a Adam y Adam lo convierte, digamos, en Noah. Le presenta a Helge y ya pues se nos vuelven a atar otra vez todos los cabos. Aquí quiero mencionar una cosa muy importante porque sí que es cierto que os puede haber desconcertado un poco, y es ver cómo los viajeros de Erit Lux no son los mismos que los viajeros de tiempo, digamos, de Sigmundus Creatus Est. Es cierto que con respecto al grupo que forma Eve o Eva hay un montón de incógnitas, no tenemos claro al final cómo se crea o cuáles son los detalles, digamos, de que, por ejemplo, Egon Tiedemann forme parte de este grupo. Pero lo que voy es que tampoco hace falta saberlo. Es decir, lo que sabemos es que el modelo de Adam se repite en el mundo de Eva. De una forma u otra ocurre lo mismo. Ese grupo, Erit Lux, va a asegurarse de que las cosas sigan como deben seguir, obviamente con la ayuda del hombre del labio leporino. Así que no os agobiéis en exceso por no saber o por no entender por qué, por ejemplo, Egon Tiedemann forma parte de ese grupo. Digamos que simplemente en ese universo las cosas ocurren de una forma distinta para llegar al mismo punto. Ahora vamos a ver el viaje de Bartos, porque sinceramente ha sido una sorpresa. Bartos me ha caído cada vez mejor a lo largo de la serie. Sabíamos cómo moría por esa pérdida total de fe en Sigmundus, pero lo cierto es que hemos visto en esta temporada un poco ese proceso. Al principio duda un poco de Jonas, cree que está cambiando, no le gusta hacia dónde está dirigiéndose el proyecto que empieza a tener el que ya se está convirtiendo en Adam, y conocemos un poco su historia. Al final Silja viaja en el tiempo con el único objetivo de conocerle,
de tener esa vida juntos. Sirja trabajaba también para Sigmundus, cosa importante que no sabíamos o no teníamos claro hasta esta temporada. Y nada, Bartosz y Sirja tienen una vida juntos en 1888 y sus hijos son Noah y Agnes. Con lo cual otra incógnita que se despeja, se nos establece ya, como dijimos, una línea continua, digamos, en esa familia. Es una línea redonda, una línea, digamos, que siempre se repite porque Bartosz tiene a Agnes tiene a Tronte, por lo que parece ser su padre va a ser el hombre del labio leporino. Tronte tiene a Ulrich tiene a Mikkel tiene a Jonas tiene al hombre del labio leporino y se repite el ciclo, con lo cual es un ciclo cerrado familiar que es un poco también la base de la historia de Dark. Y uniéndolo con esto quiero hablar del camino de Tronte. Tronte es un personaje que en la segunda temporada apenas aparece, pero que en esta ya se nos aclara un poco todo. Era hijo de Agnes nos dice que su padre era un hombre bastante malo, una especie de cura, y en principio pensamos que podía ser Bartosz, porque él podía ser aquel cura que perdió la fe en Sigmundus, pero realmente no, realmente parece que hace referencia al hombre del labio leporino, que también fue cura en algún instante, y aunque no hay una confirmación total, sí que ese momento o esa escena en la que este hombre se le aparece a Tronte, pues nos viene a confirmar un poco eso. Otra duda que teníamos, y la que se nos deja clara un poco en el funeral de Mads y con la historia esa que tiene con Claudia, era si realmente Tronte era el padre o no era el padre de Regina, pero se aclara, como digo, en una conversación que tienen con Claudia, antes de matarla, de hecho, a Regina, para hacerla dejar de sufrir, en el que se nos aclara que Tronte finalmente no es el padre de Regina. Verle matar a Regina es bastante duro porque sí que era un hombre que la tenía mucho cariño, pero Claudia lo hace porque tiene esa fe de encontrar ese origen que dé lugar a ese mundo en el que Regina no tenga que sufrir. Ahora quiero hablaros del camino de Jonas a Adam. Era una de las grandes incógnitas también de esta serie, cómo Jonas podía convertirse en un personaje tan maligno, tan maquiavélico como era Adam. Y la verdad que el dolor que siente, esa idea también que encuentra de los Tannhaus, de cambiar el pasado, de encontrar otro mundo, cómo va evolucionando con respecto a sus ideas hasta que lo único que quiere es que nada exista y que esa oscuridad final sea de alguna forma la calma que está buscando a todo el dolor que ocurre. De alguna forma Jonas vive su propio Breaking Bad, por ponerlo siempre en comparación. Ese descenso al infierno del personaje llevado por culpa del dolor, por culpa del amor que siente por Martha y por sus ganas de salvarla, quizá también por la impotencia de no poder cambiar nada en ninguno de los bucles. El momento álgido de ese descenso a sus infiernos es cuando mata a su propia madre con sus manos. Incluso su cambio físico es de alguna forma también una representación de ese cambio en el alma de Jonas, convirtiéndole en Adam. Pero tal y como esto ocurre, también es cierto que al final de la historia tiene su redención, tiene su darse cuenta de que quizá estaba equivocado. Escuchando a Claudia, digamos que ahora entraremos un poco en el final, pero sí que es cierto que en este bucle, o digamos que en este recorrido final del bucle, que es distinto a los anteriores, Adam sí que tiene su momento de redención, un poco ahí a lo Darth Vader incluso. Luego después sí que es cierto que tenemos otra cosa muy importante de la que hablar, y es el desdoblamiento, ese momento en el que se establecen universos paralelos dentro de la línea de Dark. La historia comienza cuando Jonas es rescatado y es dejado en un mundo paralelo, pero esa Martha sabemos que se va. Aquí Jonas conoce a una Martha que no sabe nada sobre los viajes en el tiempo y le va convenciendo, primero encontrándose con Eve, después viaja con ella al futuro, de que esa Martha también tiene un papel que cumplir. Lo que nos deja un poco a todos con el culo torcido es cuando Jonas muere dentro de esa historia, cuando después de darse cuenta, como hemos comentado antes, de que todo era una manipulación, Eve, a través de Martha, de una Martha más joven, termina con su vida. Después de esto, Martha es llevado con Magnus para ayudar a Sigmundus Creatus Est, y acaba siendo la Martha que vemos en 1888 ayudando a Jonas. Después de ayudarle, obviamente vuelve con Adam, pero Adam la traiciona, de alguna forma sabe que está embarazada y es su idea del origen de la historia, con lo cual su forma de intentar terminar con todo es terminar con el origen de su bien, acaba matando a esta Martha. Y la pregunta es, si termina con esta Martha, y dentro de este bucle ocurre esta eliminación, ¿cómo es posible que después tengamos a Eve, a una Eva? ¿Quién ha crecido y se ha convertido en este personaje? La serie juega un poco con nosotros para hacernos pensar que Adam está cambiando el ciclo, pero en realidad está cumpliéndolo otra vez. Tenemos que entender que en ese desdoblamiento aparecen una Martha y un Jonas de más. Por un lado tenemos el Jonas que crece y se convierte en Adam, el que no recuerda haber viajado a otro mundo, porque lógicamente no ha viajado, y por otro lado tenemos el Jonas que acompaña a Martha y acaba muriendo en ese mundo. Pero con Martha pasa lo mismo, tenemos una Martha que ayuda a Jonas, después ayuda a Sigmundus y acaba encerrada y traicionada por Adam y muerta obviamente, y tenemos a una Martha que escapa con Bartosz en la realidad paralela en la que Jonas se convierte en Adam, y esa Martha rescatada por Bartosz es la que después se termina convirtiendo en Eve. Y esto es muy importante entenderlo, porque sí que es cierto que es un nudo interesante que puede generar confusión. Y para terminar, hablemos del final. Tenemos que hablar de Adam, de Eve y de Claudia. Adam e Eve tienen sus deseos personales, sus motivaciones, su esencia, digamos. Por un lado, Adam quiere rescatar a Martha, y el dolor por su pérdida y por no poder recuperarla es lo que le lleva a querer que el mundo se destruya para encontrar esa paz. Por otro lado, Eve, tal y como nos cuentan, lo que quiere es proteger a su hijo, y ese digamos que es su debilidad, su esencia. Con lo cual eso es lo que les lleva, aunque ellos
quieran cambiarlo a hacer que todo se cumpla una y otra vez. Pero con lo que no contaban era con la presencia de Claudia, es decir, la Claudia del mundo de Jonas, que al principio parece que está trabajando para Eve, pero después despierta de alguna forma y termina matando a esa Claudia y eligiendo su propio camino. Claudia entonces juega a dos bandas, preservando todo también, pero con otro interés. Cientos o miles de veces ella no consigue dar con la solución, encuentra finalmente la idea de ese mundo origen y se lo oculta a Adam y a Eve. La idea que tiene ella es aprovechar un instante sin tiempo que ocurre en el apocalipsis, un instante en el que el tiempo se detiene, para que alguien viaje al mundo origen y evite ese dolor que siente Tannhaus, que es al final el que le lleva a intentar cambiar el tiempo, desdoblando su realidad en dos. Por lo tanto, el último bucle cambia, Adam salva a Jonas y tiene su redención. Es muy bonita la escena que tiene después con Eve, en la cual no la mata y Eve y Adam se abrazan, aceptando que quizá esta vez sí puedan cambiar los bucles, alejándose incluso de sus objetivos personales y aceptando que quizá ya no dependa ni siquiera de ellos. Es un instante muy bonito, pero más bonito aún es como ese instante en el que Jonas y Martha se vuelven a conocer. Es cierto que Martha ya había conocido a Jonas, pero Jonas no sabía de la existencia de otra Martha, y cómo ambos dan ese salto de fe final, ese momento de decir, vamos a cambiarlo todo porque es la única forma y sabemos que cambiándolo desapareceremos, dejaremos de existir. Y los dos se dirigen a la cueva como objetivo final. Al final la cueva ahí tiene un simbolismo muy potente del final de todo. Ambos deciden entrar juntos aceptando su destino. Ellos son el error, sus deseos son el error. Adán y Eva, Adam e Eve, son quienes mantienen los bucles, con lo cual, utilizando esta idea de desdoblamiento que ya se nos había introducido, se genera otro desdoblamiento en el cual ellos aprovechan ese instante sin tiempo para llegar primero a un pasillo bastante estilo Interestelar. Me ha recordado un poco a la película de Interestelar, sobre todo el momento del armario o el de la puerta en el que Martha ve a Jonas y Jonas ve a Martha de pequeños, pero después terminan en el mundo origen, en el mundo de Tannhaus, y evitan que Tannhaus pierda a su familia, con lo cual evitan que Tannhaus emprenda esa búsqueda para traerlos de vuelta, creando los viajes en el tiempo, y al no inventarse los viajes en el tiempo, el mundo no se desdobla. Los universos de dolor, de sufrimiento que atraviesan los personajes en esas dos realidades desaparecen y queda un mundo en el que los personajes que forman parte del bucle no existen. Todos los personajes entrelazados entre ellos mismos no están en esa realidad paralela, sino que están los que están fuera, digamos, de ese nudo. Es bonito porque esa idea del hilo rojo que conecta a las personas parece que era el hilo que conectaba realmente a la Martha del otro mundo y al Jonas de nuestro mundo para que salvaran, digamos, la realidad buena o la realidad origen. Tenemos una escena final bastante entrañable en la cual ni siquiera, aquí ya de forma de broma, la serie nos revela cuál es el origen del problema en el ojo de Waller, pero hay un instante muy bonito como si Hannah recordara todo el sufrimiento que ha vivido en los bucles y cómo el hecho de que los bucles no existan, esa muerte de los personajes, esa desintegración casi de los personajes, es un alivio para ellos porque salen de ese sufrimiento. Cuando vemos cómo los personajes se desintegran, están casi contentos de saber que alguien, alguna vuelta del bucle, ha conseguido romperlo. Es un instante muy poderoso y que realmente funciona. Es un final de Dark que yo realmente esperaba. Y aquí viene un poco ya la frase final, como Hannah decide que ese hijo que va a tener se va a llamar Jonas. Y yo quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Será el tiempo, digamos, de alguna forma, tiempo es entendido como un dios en esta serie, tan caprichoso de devolver a la vida, aunque genéticamente obviamente sea imposible, y crear un Jonas que nosotros conocemos? Katarina también parece que está embarazada, con lo cual creará a Martha y se conocerán en el mundo origen. Es una idea que lanzo al vuelo, es cierto que es imposible porque no tienen los mismos padres. A nivel físico, digamos que a nivel científico es imposible, pero ya sabemos que el tiempo actúa aquí un poco como un dios, con lo cual no sé, quiero pensar que hay alguna posibilidad de que Jonas y Martha nazcan en ese mundo y se conozcan. Y nada, chicos, esta ha sido la review de Dark. Ha sido una review larga, estoy sudando bastante, hace bastante calor aquí ya, pero creo que he abarcado un poco todo lo que quería abarcar. Sí que es cierto que estos días haré un poco examen de conciencia, revisaré un poco lo que falta quizá por analizar, o las cosas quizá en las que merezca un poco profundizar, porque ya sabéis que me encanta la simbología, me encanta muchas veces ese mensaje oculto que tienen las historias detrás de lo que nos están diciendo, y con un día o con unas horas de reposo no soy capaz de dar con todo lo que quizá me gustaría contaros, con lo cual no descarto hacer algún vídeo más de esto. También os digo que seguramente hagamos un directo en el canal de Maglor, hablando Lean, Maestro Ciego, Maglor y yo sobre el final de la serie, pero bueno, cada uno todavía va a reposar un poquito la serie, con lo cual dadle una semana, un par de semanas a este debate final de Dark, también para que a la gente un poco le dé tiempo a ver, porque nosotros estamos aquí de poco tiempo de terminar la serie, los que más, digamos, prisa nos hemos dado, pero la gente también tiene que verla, tiene que disfrutarla a su ritmo. Y nada, un placer compartir este viaje con vosotros. Ya os digo que me gustaría que no terminara aquí, hacer quizá algún vídeo más al respecto. De momento ya me despido con este, que bastante chapa os he pegado, así que nada, hasta la próxima, nos vemos otro poco por el canal. Un saludo.